Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 3, donde estamos realizando a nuestra preciosa Sagrada Familia. Ya hemos realizado a José y a María, así como la ven aquí en cámara, ya hicimos su cabello, su manto, a José ya lo terminamos. Vamos ahora en la parte 3 a realizar a Bebé Jesús y el manto que va sobre la cabeza de María. Si no has visto la parte 1 y la parte 2, donde ya realizamos todo esto, por aquí arriba te va a salir como sugerencia, ¿vale? O en la descripción del video encuentras el enlace para que vayas y lo realices. Yo sé que te está quedando precioso, precioso y estoy muy ilusionada de poder ver todas sus sagradas familias terminaditas y que me puedas etiquetar para podértela ver. Así que sin más, y sin decirte que por favor te suscribas y actives la campanita de las notificaciones y también que comentes cómo te está quedando tu Sagrada Familia, cómo te ha parecido este patrón, las leo en los comentarios. Vamos ahora sí a arrancar con la parte 3 de nuestra Sagrada Familia. Antes de dar inicio quiero mostrarte que ya sujeté, ya cosí la parte del arito de la aureola en su cabeza, acá en la parte de atrás, con unas puntaditas en el aro, en el anillo mágico del cabello. También ya cosí, como les indiqué, todas las hebras, tiras de cabello, su barba y le di las puntaditas a nuestra capa de José. Y así hemos terminado José, como te lo mostré al inicio. Con María ya cosí, ya quité los alfileres, como les mostré en el video parte 2. Ya cosí en donde estaban los alfileres, ya cosí la capa o su manto y vamos ahora a coser, le di unas puntaditas como les indiqué encima de las mangas y vamos ahora a coser, a tejer para poder tapar toda esta parte la capita de su cabeza, ¿listo? Y coseremos la aureola también de ella y a Bebé Jesús. Todo eso ya nos falta. Vamos a dar inicio con la capa de la cabeza o el nombre que ustedes le digan allá en su país. Voy a utilizar un color crema, así que vamos a estar muy atentas porque este tono es un poco difícil que se vea en cámara, pero aún así le bajé el brillo a la cámara para que podamos observar un poquito más. Vamos a trabajar muy parecido a como realizamos el cabello de José. Entonces vamos a repetir desde la ronda 1 del cabello de José hasta la ronda número 13. Te las voy a indicar si tú no tomaste nota o puedes ir y ver el video 2 donde hicimos el cabello, pero aún así te lo voy a repetir para que lo puedas realizar aquí conmigo. ¿Listo? Voy a darte las indicaciones, te voy a leer las rondas de la 1 a la 13 que debemos repetir del cabello de José. Aquí mis chicas y mis chicos, yo ya repetí las rondas del cabello de José en este tono hasta la ronda número 13. Te las voy a leer para que tú las realices. Vamos a iniciar con este color crudo o el color que hayas escogido para esta capa de la cabeza con un anillo mágico de 8 puntos. Voy a repetirles si no lo tienen escrito por ahí o si deseas mirar el paso a paso, ronda a ronda, puedes ir a la parte 2 del video, el video parte 2 donde realizamos el cabello de José y tejerlo hasta la ronda 13. O si no, irlo tejiendo aquí mientras te voy dando la indicación. El anillo mágico es de 8 puntos. La ronda número 2 es hacer aumento en todos los 8 puntos y terminarás con 16 puntos. En la ronda número 3 vas a tejer un punto y un aumento como patrón. Repites ese patrón y te quedan 24 puntos. En la ronda 4 vas a tejer 3 puntos y un aumento como patrón. Al repetirlo te quedan 30 puntos. En la ronda 5 vas a realizar 4 puntos, un aumento como patrón y lo repites. Al terminar te quedarán 36 puntos. En la ronda 6 vas a tejer 5 puntos, un aumento como patrón y al repetirlo te quedan 42 puntos.
En la ronda 7 vas a hacer 6 puntos, un aumento. Lo repites y te quedan 48 puntos. Y en la ronda número 8 vas a tejer 7 puntos, un aumento como patrón. Y al repetirlo te quedan 54 puntos. En el cabello de José hicimos desde la ronda 9 en adelante tejiendo esos mismos 54 puntos. En esta parte de la capa de María vamos a tejer desde la ronda 9, vamos a tejer 5 rondas solamente. Eso quiere decir que vas a tejer de la ronda 9 hasta la ronda número 13. 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos a tejer esas 5 rondas hasta la 13 de esos mismos 54 puntos. Cuando lo tengas de esa manera, miren, aquí ya tengo, como por decirlo así, una parte que va a ir encajada en la cabeza y sobre el cabello que tejimos. Vamos a tejer la ronda o fila número 1, llamémoslo así, porque de aquí en adelante tejeremos en filas. Vamos a tejer la fila número 1, después de que ya hayas terminado las indicaciones anteriores, vas a tejer la fila número 1. En la fila 1 vamos a tejer 36 puntos bajos. Miren, no vamos a tejer toda la ronda completa, solamente 36 puntos. Cuando tengas esos 36 puntos, has terminado la fila 1. Y vamos a comenzar a tejer esos mismos 36 puntos hasta terminar largo de la capa. Subimos con una cadena y giramos la labor. Y comenzamos, sin contar la cadena como punto, a tejer los mismos 36 puntos. Estoy tejiendo la fila 2 y vamos a ir tejiendo en filas, así subiendo con una cadena y girando hasta obtener el largo. Ya les indico hasta qué fila lo tejí para que ustedes también lo realicen. Vas a tejer 15 filas. Mira, yo ya tejí desde la 1 que hicimos de 36 puntos hasta la número 15. Tejí 15 filas subiendo con una cadena y girando la labor. Así nos está quedando esta parte de la capa para la cabeza. Ahora, cuando termines la número 15, vamos a hacer la fila 16 o ronda 16 porque vamos a trabajar todo el bordo de nuestra capa. Vamos a tejer comenzando, yo terminé aquí en esta esquina y vamos a tejer cada fila que tenemos acá, las 15 filas, vamos a hacer un punto bajo por fila. ¿Listo? Así que tendremos 15 puntos bajando por este lateral. Luego, cuando lleguemos aquí, en cada esquina vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer 4 aumentos en esta ronda. Vamos a hacer uno aquí cuando lleguemos nuevamente al inicio. Vamos a hacer otro aquí en la parte interna, esta esquina, otro en esta esquina y otro aumento en esta esquina. 4 aumentos. Bajamos con 15 puntos, hacemos el aumento, luego tejemos los puntos de la parte de adelante, de la capa, de la frente, luego hacemos el otro aumento, tejemos 15 puntos en el otro lateral, hacemos el aumento y haremos 36 puntos nuevamente por todo el bordo final y terminamos con aumento. Vamos a hacer toda esa ronda de bordo para nuestra capa y va a tener en total 88 puntos. ¿Listo? Ya terminé de hacer todo el bordo de nuestra capa y ahora voy a disponerme a realizar exactamente lo mismo que hemos realizado en todas las prendas y todos los vestidos. Vamos a hacer un bordo de color ocre, dorado o el que estás haciendo de contraste y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el manto, en las mangas del vestido. Vamos en el último punto a introducir el hilo de contraste o el ocre o el dorado, el que tengas, y vamos a trabajar como hicimos en lo anterior. Dejamos el hilo blanco o crudo en suspenso, no lo vamos a cortar
Y vamos a trabajar punto deslizado por toda la ronda, por todo el borde. Punto deslizado con este tono por todo el borde. Y como siempre les digo, cuando hayas terminado, vamos a tomar el hilo que tenemos en suspenso ahí y vamos a realizar una ronda de punto bajo tomando la hebra trasera de los puntos anteriores. No vamos a tocar el hilo ocre, como lo hicimos en las prendas anteriores. Y vamos a terminar dando esa última ronda de ese tono y terminaríamos la capa. Recuerda que debes dejar una hebra bien larguita para hacer unas puntadas en el cabello para ubicar la capa en su cabeza. Mis chicas y mis chicos, miren qué bello se ve ya ubicado en su cabecita. Díganme si no. Yo sé que les ha quedado bien lindo. Aquí les muestro que solamente es ubicar, estirar un poquito y hacerlo encajar en su cabeza. Vamos a ponerlo en el bordito donde tenemos las primeras tiras de cabello, como para que se vean un poquito aquí salientes de nuestra capa. Y vamos a dejar los churquitos así hacia adelante, le acomodamos. Vamos a hacer unas puntaditas muy poquitas porque no quiero que nos desforme la forma tan linda que nos quedó. Unas pequeñas puntaditas como aquí en los laterales sobre el cabello, acá arriba, en la parte de atrás de pronto sobre la cabeza, unas puntaditas aquí en la cabeza. Y nos queda ya lista nuestra María. Vamos a colocarle también el arito que tejimos en hilo ocre con unas puntaditas como hicimos con José aquí en la partecita de arriba del manto de la capa para que quede sobresalido. ¡Ay! Se va a ver hermosa, está quedando preciosa, ¿cierto que sí? Bueno, vamos ahora a realizar a bebé Jesús o niño Dios. Vamos a dar inicio con nuestro bebé Jesús y vamos a comenzar con el hilo piel para su rostro, su cabecita. El bebé Jesús va a ir arropado o abrigado con una mantita que vamos a hacer apenas terminemos todo su cuerpito. Vamos a comenzar con un anillo mágico y 6 puntos dentro de él. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos para la ronda número 2 donde vamos a hacer 6 aumentos o aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Cuando los termines vas a tener 12 puntos en total. Vamos para la ronda 3. En la ronda número 3 vamos a realizar 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y lo vamos a repetir. 1, 2, 3 y un aumento. Repetimos 1, 2, 3 y un aumento. Te van a quedar en total 15 puntos. Vamos a realizar esos mismos 15 puntos en 3 rondas, la número 4, número 5 y número 6. Vamos ahora a realizar la ronda 7. Así vamos avanzando en la cabecita. Vamos a ir rellenando, ¿listo? En la ronda 7 vamos a realizar 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Y repetimos 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Nos han quedado ahora 12 puntos. Vamos ahora a cerrar este último punto con el hilo que vayas a utilizar para su cuerpo. En mi caso voy a utilizar un celeste. El celeste que utilicé o el azulito de el manto de José. Voy a utilizar este azulito. Voy a cerrar con este.
y voy a comenzar la ronda número 8 y ya hace parte del cuerpo. En esta ronda 8 voy a realizar el patrón de un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Van 4 puntos. Un punto, una disminución, van 6 puntos. Un punto y una disminución, 8 puntos en total. Voy a rellenar la cabecita y vamos a pasar a la ronda 9. En la ronda 9 vamos a realizar aumento en todos los 8 puntos. Vamos a tener en total 16 puntos. Vamos a hacer aumento en cada uno de los 8 puntos. Cuando termines esta ronda 9, realizas 4 rondas, la 10, 11, 12 y 13, de esos mismos 16 puntos. Después de las 4 rondas, vamos a trabajar el patrón de 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. 3 puntos y un aumento. Vamos a hacerlo hasta el final. Cuando estés por terminar, te deben de quedar 20 puntos. Y pasaremos a la siguiente ronda, la ronda número 15. En la ronda 15 vamos a hacer esos mismos 20 puntos. Vamos a tejerlos punto sobre punto, no vamos a hacer aumentos, simplemente una rondita de esos mismos 20 puntos. Esa sería nuestra ronda número 15. En la ronda número 16, ya estoy por terminar. Comenzamos la ronda 16. En la ronda 16 vamos a trabajar 3 puntos y una disminución. 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Y lo repetimos toda la ronda, volvemos a quedarnos con 16 puntos. La ronda 17 vamos a tejer esos mismos 16 puntos. Al terminar esa ronda pasamos a la ronda número 18. En esta ronda vamos a hacer el patrón de 2 puntos, 1 y 2 y una disminución. 2 puntos y una disminución. Hasta terminar toda la ronda. Nos deben de quedar 12 puntos en total. Y vamos a ir rellenando muy bien nuestro cuerpecito, que nos quede bien redondito. La última ronda que vamos a hacer, la ronda 19, vamos a hacer disminución en todos los puntos, 6 disminuciones. 1, 2, 3, así hasta terminar. 4, 5 y la última 6 disminuciones. Tenemos que rellenar muy bien y esta abertura la vamos a cerrar con la aguja lanera. Cuando ya tengas ese cuerpecito de Jesús, te voy a dar 2 opciones para que realices la Sagrada Familia. Puedes realizarla con bebé Jesús en su cunita, bien bebecito, con una mantita muy linda que te voy a enseñar a continuación, o también puedes realizarlo como lo ves en la foto inicial con Jesús ya niño un poquitito más grande. Tenemos esas 2 opciones si lo quieres realizar así. Te voy a enseñar la primera
junto con una cunita muy linda que es esta, y aquí va a ir nuestro bebé Jesús en brazos de Mamá María. Esta cunita te la voy a enseñar a continuación. Si quieres hacer a bebé Jesús mucho más grandecito como lo hicimos, lo ves en la foto inicial del video, adelanta esta partecita de esta cunita, omítela y pasa a donde vamos a realizar sus bracitos, sus piernas y su cabello. ¿Listo? Así que pasa y omite esta parte si no lo vas a realizar así, de esa manera. Y si sí, pues se queda como un nacimiento también muy bello para Navidad. Vamos a pasar a realizarlo. Para su manto o su cobijita lo voy a realizar del mismo tono con que realicé la capa de la cabeza de María. Es un tono crudo o color crema, pero lo puedes realizar en blanco o en el color que tengas. Vamos a tejer 11 cadenas al aire. Cuando tengas las 11 cadenas, vamos a tejer esta cobijita en punto media vareta. Desde la segunda cadena comenzamos tejiendo esta primera ronda con un aumento. Recuerda que todo es en punto media vareta. Luego tejeremos 8 puntos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el último punto vamos a tejer 4 puntos en la última cadena. 1, 2, 3 y 4. Vamos a trabajar ahora por la parte de abajo de las cadenas. Vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, estoy escondiendo la hebra, 6, 7 y 8. En el último punto realizamos un aumento. Y esta sería nuestra ronda 1. En esta ronda 1 deben de tener 24 puntos en total. Y así no se nos va a ver la primera ronda. Vamos a realizar ahora la ronda 2. Les voy a dar las indicaciones. Recuerda que todo es en punto media vareta o punto bajo alto. Comenzaremos con 2 aumentos. Un aumento y mi segundo aumento. Luego tejeremos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta tener 8 puntos. Luego de los 8 puntos vas a tejer 4 aumentos seguidos. Luego tejes 8 puntos nuevamente y terminas con 2 aumentos. En esta ronda 2 te deben de quedar 32 puntos. En la ronda número 3 vamos a comenzar con un aumento. Luego tejemos un punto, otro aumento y tejemos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego tejeremos un patrón de un aumento y un punto por 4 repeticiones. Ya hice la primera. Un aumento y un punto por segunda vez. Un aumento, un punto por tercera vez y un aumento y un punto en la cuarta vez.
y continuamos tejiendo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a terminar la ronda tejiendo un aumento y un punto por 2 repeticiones. Aumento, un punto, aumento y un punto. En total te van a quedar en esta ronda 3, 40 puntos. Vamos a tejer estos mismos 40 puntos en una ronda de punto sobre punto. Vamos a tejer esta ronda número 4 con estos mismos 40 puntos. Cuando termines esa ronda, vamos a pasar al hilo ocre o el tono que estamos utilizando de contraste y vamos a realizar exactamente lo mismo que hicimos en las demás prendas. Vamos a dejar en espera el hilo que estábamos usando y vamos a trabajar con ocre punto deslizado por toda la ronda. Recuerda que al terminar los puntos deslizados, lo que hacemos a continuación es tomar la hebra que está en espera y trabajar por la hebra trasera una ronda de punto media vareta. Miren qué bello se ve, mis chicas y mis chicos, este bordito que le estamos haciendo. Aquí va nuestro bebé Jesús, que es el que vamos a bordar sus ojitos más adelante. Les voy a decir cómo y lo vamos a coser por todo este bordito dándole esta figura aquí en el cuello. Pero antes vamos a hacerle un terminado a su mantita y le vamos a realizar un punto cangrejo que si no lo conoces te lo voy a enseñar. Vamos a tejer una cadena al aire y no tejemos hacia adelante sino tejemos hacia atrás. En el punto inmediatamente anterior hacemos un punto deslizado y repetimos una cadena al aire y inmediatamente en el punto anterior punto deslizado. Así vamos a seguir haciendo por todo el borde hasta terminar. Dejamos una hebra larga para poder coser esta mantita al Jesús. Pero esto que vamos a tejer lo vamos a tejer muy sueltito, ¿listo? No vamos a tejerlo apretado ni las cadenas ajustadas, sino una puntada muy suelta. Miren así, que no nos dañe la figura tan bella que ya tiene nuestra mantita. Y lo vamos tejiendo muy despacio. Eso sí, bien parejito, que nos quede ese relieve. Bien lindo, miren mis chicas. Así, si ven cómo queda como un zigzag bien precioso en esta parte, queda muy lindo. Vamos ahora a realizar la segunda opción, que es ya Jesús un poco más grandecito, sentado a brazos de Mamá María. Vamos a realizarle sus extremidades. Ya tenemos el cuerpo que les enseñé antes de enseñarles la manta y vamos ahora, les voy a enseñar, me falta uno, vamos a realizar los 4, los 2 brazos y las 2 piernas exactamente igual. La única diferencia es que a los brazos sí le vamos a introducir relleno y a las 2 piernas no, para que se pueda sentar o lo podamos coser con más facilidad planitas en los brazos o en el brazo de Mamá María. Entonces voy a enseñarles a hacerlo y ustedes van a realizar los otros 3 exactamente igual. Yo lo tengo aquí sujetado con alfileres justo en los lugares donde necesitamos coserlo. Vamos a comenzar con el hilo piel realizando la parte de sus manitas o sus piecitos. Vamos a realizarlo. Yo tomé una aguja numeración menor, he utilizado la 2.5 milímetros para que estas piezas me queden muy pequeñitas, diminutas casi. Vamos a realizarlo con una aguja menor, pero si no lo tienes puedes tejer un poco más ajustado. Vamos a realizar 6 puntos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico.
y en la ronda 2 tejeremos los mismos 6 puntos que tenemos. Uno, 2, 3, 4, 5 y en el último punto lo cerramos con el hilo azul, el mismo hilo del traje. Vamos a cerrar este último punto con el hilo azul. Y cerramos la ronda. No olvides girar el trabajo para que te quede el tejido por el derecho. Ya corté la hebra interna, voy a cortar la hebra piel que no la voy a usar más. Y vamos a realizar la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a tejer con azul un patrón de un punto y un aumento. Un punto y luego un aumento. Y así vamos a tejer por toda la ronda. Un punto y un aumento. Te van a quedar en total 9 puntos. Punto y un aumento. Estas piezas pequeñas son un poco difíciles de trabajar, de maniobrar, pero ahí lo vamos haciendo con mucha calma y mucha paciencia. Vamos a pasar a la ronda número 4 y 5 y vamos a hacer esas dos rondas con estos mismos 9 puntos. Cuando ya tengas las dos rondas, pasamos a la ronda 6 y en esta última ronda realizaremos el patrón de un punto y una disminución. Un punto y una disminución, lo repetimos, un punto y una disminución. Aquí terminamos la ronda con 6 puntos y aquí terminamos ya nuestra pieza. Esta que realicé no le introduje relleno porque esta es una de las piernas, entonces no lleva relleno para que se vea bien planita y la voy a ubicar junto con la otra aquí debajo del cuerpo. Voy a colocar un alfiler. Tienes que realizar las otras 3. ¿Listo? Los brazos le introducimos un poquitito de relleno. Y vamos ahora a realizar un pequeño cabello para nuestro bebé Jesús. Aquí vamos a tejer ya con la aguja 3.5, la que veníamos trabajando anteriormente, y vamos a repetir la ronda 1 y la ronda 2 que hicimos aquí en la cabeza. La ronda 1 es hacer 6 puntos dentro del anillo mágico y la ronda 2 es hacer los 6 aumentos en cada uno de esos puntos. Terminaremos con 12 puntos en la ronda 2. Vamos a hacerlo del tono que hayas escogido para el cabello de bebé Jesús. Yo escogí un tono café muy claro como color miel, muy parecido al ocre de las aureolas, aunque este es un poco más pastel, es un poco más miel y me pareció muy lindo para realizar su cabello. Aquí ya tengo las dos rondas de la cabeza y voy a realizar ahora en la ronda 3 el patrón de un punto y un aumento. Un punto y un aumento hasta terminar. Vamos a tener 18 puntos. Luego vamos a tejer en la siguiente ronda esos mismos 18 puntos. Una ronda de esos mismos 18 puntos. Luego vas a realizar en la ronda 5 los mismos 18 puntos que ya tenemos. Y la ronda número 6 la vas a trabajar también de los mismos 18 puntos, pero tomando solo la hebra trasera de los puntos. Cuando llegues a la ronda 6 vamos a trabajar ahora por toda la ronda puntos dándole una impresión de unos pequeños churquitos o onditas. Así que vamos a realizar 3 cadenas al aire y luego en el punto siguiente un punto deslizado.
Repetimos 3 cadenas al aire y en el siguiente punto deslizado. 3 cadenas al aire, punto deslizado y así vamos a hacer por todo alrededor de nuestra última ronda. Cuando termines esa ronda, subimos con punto deslizado a la ronda donde tenemos las hebras delanteras y por allí, por esa hebra delantera, repetimos el mismo bordo. 3 cadenas al aire y punto deslizado por toda esa ronda. Vamos a hacer esas 2 ronditas y estaríamos terminando nuestro cabello. Así quedaría, mis chicas, su cabecita con su cabellito. Vamos a coserlo a su cabeza. Cosemos los brazos, las piernas. Aquí lo que hice fue sujetar con alfileres en sus manos al bebé Jesús para que vieran cómo lo vamos a coser. Le vamos a coser una manito sujetando su cuerpo y la otra sujetando una piernita. Y el bordado de los ojitos y el bordado de los ojos de María y de José lo vamos a realizar en una transmisión en vivo. Así que cuando estés mirando y observando y tejiendo conmigo en este video, ya encuentras la transmisión en vivo en el canal. Te la voy a dejar en la descripción o si he olvidado dejártela el link, puedes ir y buscar en las transmisiones en vivo y encontrarás el bordado que vamos a tejer juntas con todas las que se logren conectar para hacer este bordado de María, de Jesús y de José. Así que así hemos terminado ya nuestra Sagrada Familia con todas las partes ya realizadas. A nuestro bebé Jesús también le podemos hacer la aureola y sencillamente, como hicimos las demás, tejemos dentro de un anillo mágico punto media vareta o punto bajo alto. En este caso, como necesitamos que sea muy pequeñita, vamos a tejer solamente 30 media varetas dentro del anillo mágico. Y así ha quedado nuestro niño Jesús. Como ya les indiqué, vamos a ir a la transmisión en vivo que les dejé guardadita en el canal, donde ya hicimos el bordado del rostro de cada uno de nuestros personajes. Bueno, mis chicas y mis chicos, hemos terminado ya todo lo que concierne a tejer nuestra Sagrada Familia. Ya hemos tejido todas las partes, ya les indiqué cómo coser y vamos ahora a la transmisión en vivo que les comentaba, donde bordamos juntas cada personaje, sus ojitos y su rostro. Vamos a realizarlo para terminarlo y que puedas pegarlo también junto conmigo a la base que he conseguido para que podamos tener la Sagrada Familia paradita y pegadita en una basecita para colocar decorativa en nuestra casa o en nuestro pesebre en el nacimiento donde tú lo desees. Acompáñame a realizarlo, la transmisión en vivo, está el enlace en la descripción del video o también puedes buscarla en los videos en vivos del canal. Nos vemos en una siguiente transmisión de estos diseños maravillosos para estas fiestas navideñas y espero tu fotico en las redes para mirar tu proyecto terminadito. Nos vemos en un siguiente tutorial. Bye bye.